Hola, muy buenas y bienvenidos a este video tutorial de desarrolloweb.com en el cual vamos a crear el diseño de una plantilla web con el programa Photoshop CS5. Este diseño luego lo utilizaremos para practicar con el framework CSS que se llama Blueprint. Ese framework está explicado aquí en este manual de desarrolloweb.com y vamos a hacer ahora unos vídeos para poder explicarlo a las personas de manera visual, de manera que la puedan entender y lo puedan ver cómo se maneja directamente, tal como lo hacemos nosotros. Entonces aquí tenéis la presentación del Blueprint Framework, ¿de acuerdo? Y bueno, si os interesa el tema podéis ir leyendo. Pero claro, antes vamos a empezar por lo que sería el diseño de la web con Photoshop. Entonces vamos a coger el Photoshop CS5, la nueva versión que acabo de recibir, bueno, que estoy probando realmente en estos primeros vídeos, y vamos a trabajar con Photoshop para crear esa plantilla, esa creatividad que luego maquetaremos con Blueprint y con CSS, ¿de acuerdo? Entonces, como habéis visto, estoy en la página de Blueprint y ahora voy a descargar lo que serían los archivos del framework CSS que necesito para poder empezar a trabajar con Blueprint. Entonces, estáis viendo aquí esa descarga que la necesitaréis hacer para bien trabajar con Blueprint y para obtener una plantilla básica que divide las columnas de Blueprint, que nos permite diseñar con Photoshop atendiendo a los espacios que luego tendremos en la página web. Entonces esas columnas nos sirven de guía para que luego, o para que primero hagamos el diseño web en Photoshop de una manera que luego se pueda ver perfectamente o se pueda maquetar perfectamente utilizando el Blueprint. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis los archivos de descarga del Blueprint que yo los voy a descomprimir y los voy a copiar en una carpeta en mi ordenador, descomprimidos, ¿no? Voy a guardarla en una carpeta que se llama c:/web. Es una carpeta donde tengo varios archivos o varios directorios de otros talleres que estoy realizando en vídeos sobre distintas tecnologías para publicar en desarrollo web. Y bueno, dentro de esta carpeta voy a crear a su vez la carpeta Blueprint. Y dentro de la carpeta Blueprint voy a crear otra carpeta que se llama descarga. Esa carpeta me sirve para colocar los archivos de descarga del Blueprint y tenerlos todos organizados en un único directorio, que bueno, que lo único importante, da igual el directorio como le llamáis, donde lo coloquéis, simplemente acordaros dónde está, porque luego tenemos que abrir unos archivos que están dentro de ese directorio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a ir a la aplicación ya Photoshop y podremos empezar a trabajar con Blueprint abriendo, como os decía, la plantilla que nos ofrecen desde el archivo de descarga del Blueprint con las columnas que tenemos disponibles en el framework CSS. Entonces aquí tenéis ya el Photoshop CS5 que está recién adquirido, con lo cual alguno de los menús puede que no sepa dónde está, iré aprendiendo a la vez que voy explicando para vosotros. Entonces aquí tenemos el archivo de descarga del Blueprint y dentro del archivo de descarga tenemos templates y dentro de templates PSD, y aquí está el archivo Photoshop que podéis utilizar como base en el diseño del Blueprint. ¿De acuerdo? Entonces veis que este archivo Photoshop, bastante sencillo, simplemente tiene una división entre columnas y filas. Las filas nos dan un poco igual, pero lo que importa son las columnas y ver que el framework Blueprint tiene una división de espacios en 24 columnas. ¿De acuerdo? Esto sería el área disponible para diseñar vuestra página web, y esas columnas serían las divisiones o las guías en las cuales podéis encajar todos los elementos de vuestro diseño. O sea, vuestro diseño lo vamos a encajar, se va a encajar dentro de esta rejilla, y esta rejilla nos va a ayudar mucho para poder maquetar las cosas de una manera bastante organizada y que el resultado sea bastante agradable, y luego por supuesto que se pueda utilizar bien el diseño que vamos a hacer para poder diseñar y maquetar con CSS con el framework Blueprint. Bueno, pues voy a comenzar haciendo un tamaño del lienzo, lo voy a pasar a píxeles y voy a aumentar la anchura de este lienzo para que haya un poquito de espacio a los lados, porque lo que teníamos hasta ahora es el espacio disponible para vuestro diseño,
Pero claro, los navegadores, pues muchas veces las ventanas del navegador son mucho más anchas. Entonces quiero ampliar la anchura para que luego pueda diseñar, aparte de lo que sería el cuerpo de la página, unos pequeños laterales en los que voy a colocar el fondo de mi página web. Entonces, ese sería el espacio que voy a reservar para el fondo. Además, me falta una guía aquí en la primera columna, a la izquierda de la primera columna. Entonces aquí voy a mostrar las reglas y saco esta guía para aquí, para ahora sí tener el espacio disponible bien marcado, y lo que estaría ahora en transparente sería el espacio que se vería el fondo de nuestra página web, pero estaría fuera de lo que es el área disponible para nuestro diseño. Mirar este grupo de capas, que es el grupo de capas que nos trae la plantilla del Blueprint, y bueno, tiene varias capas que son las divisiones estas en columnas, ¿de acuerdo? En concreto, además, hay una capa aquí interesante que es el Sample Site, que tenemos un diseño de ejemplo que bueno, que se puede utilizar también para practicar y hacer un diseño con Blueprint. Es un diseño bastante sencillo. Nosotros vamos a hacer algo también muy sencillo, pero un poquito más colorido que esto que vemos aquí, para que, bueno, la práctica tenga un poquito más de interés también para vosotros, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el fondo, y ahora sería el fondo del área disponible, y ahora voy a hacer el fondo de la página completa. Y para este fondo voy a crear un degradado en colores tirando a crema, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar por este color y luego acabar el degradado en color blanco. Ese sería el fondo de la página web. Bueno, el blanco ya está seleccionado, no tengo que tocar nada aquí. Y ahora hacemos el degradado con la herramienta de degradado y lanzo una línea. Estoy apretando la tecla mayúsculas para que esa línea me salga recta. Y veis que ya tengo mi degradado que empieza en color crema y acaba en color blanco. Esto es una idea de diseño que luego vosotros hacéis lo que os apetezca. Quizás podía empezar el degradado en una situación un poquito más oscura para que se contraste un poco mejor con el blanco del color del fondo del área disponible para el diseño. Y aquí tenemos este degradado que empieza un poquito más oscuro y yo creo que queda mejor, ya que ponemos un fondo pues que se contraste bien con lo que es el fondo del área disponible del diseño. ¿Veis? Aquí tenéis este área disponible que estaría en blanco. A mí me gusta bastante el blanco para utilizar como fondo de las páginas web. Me parece que quedan bastante limpias y bastante claras. Bueno, permitirme mientras hago esto, mientras os explico, que guarde este archivo y lo voy a guardar aquí y lo vamos a guardar pues con cualquier nombre. Entonces vamos a utilizar el blanco como fondo de la página web. Entonces haremos un recuadro del área disponible y pintaremos en blanco sobre ese recuadro. Pero voy a dejar la parte de arriba con el fondo de la capa 1, o sea, el fondo del color crema. Pero estoy viendo que esta capa background que teníamos dentro de las capas de la plantilla Blueprint no la voy a utilizar. La voy a utilizar, ese fondo lo voy a colocar en una capa nueva y, por ejemplo, mi página web, el área disponible, empezaría aquí. No, quería hacer una selección, cojo la herramienta de selección y selecciono todo el área disponible en la anchura, y la altura no vamos a llegar hasta abajo del todo, porque abajo del todo iría el pie. Entonces esta sería la parte del cuerpo de la página y lo voy a pintar de blanco. Ya tengo el blanco seleccionado como color de fondo, entonces con control enter pintamos de blanco sobre la capa 2 y el background lo dejo dentro del grupo de capas Blueprint que acabo de ocultar. Entonces lo que decía, control enter, y ahora he pintado de blanco y ya tenemos lo que sería el cuerpo de la página. Ahora le voy a aplicar un pequeño estilo y va a ser un trazo
con el trazo sería interior para que el trazado aparezca por dentro del área de la capa. Y aquí le aplico un color así grisáceo, pero bastante claro. Ok, podemos ver esto con control H. Quitamos las guías y nos permite ver bastante mejor lo que estamos haciendo. Y yo creo que si fuese un poquito más claro ese borde quedaría mejor. Y ahora más o menos con control más amplío la página, el área disponible, o hago zoom sobre esta imagen. Y lo vemos aquí como ese borde hace que se distinga bien lo que es el cuerpo de lo que es el espacio disponible. Estoy bajándolo un poco para abajo para dejarle un poco más de espacio en la parte de arriba, que lo voy a utilizar para la cabecera, para colocar el logo de la página web o el logo de la empresa que se supone que está haciendo esta página web y un pequeño navegador. Voy a guardarlo una vez más antes de continuar. Siempre es bueno ir guardando vuestro trabajo a medida que lo estáis haciendo, ¿no? Para no perder nada si por acaso Photoshop diese algún problema o vuestro ordenador se quedase colgado por cualquier razón. Y ahora que ya tengo lo que sería la estructura de mi página web, lo que sería el fondo de la página web completa y el fondo de lo que sería el cuerpo de la página, voy a empezar a crear esa cabecera que os comentaba. ¿Y esta cabecera qué va a tener? Dos componentes. Primero, logotipo, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego una pequeña barra de navegación que iría dentro de la cabecera. Todo va a ser bastante sencillo para ir ahorrando tiempo y no complicar demasiado este diseño, no tardar demasiado y luego tampoco tardar demasiado en la práctica del diseño de la maquetación con Blueprint. Entonces hemos hecho una primera forma redonda, circular, y la ajustamos aquí más o menos a la esquina superior izquierda, y eso sería el logotipo, el principio de mi logotipo. Le voy a aplicar algunos estilos, por ejemplo un trazo, y el trazo este lo voy a hacer mayor, bastante mayor, y lo voy a hacer que sea por el centro. Entonces ya tengo el inicio de mi logotipo. Quizás el trazo le podría cambiar el color y lo voy a dejar en gris, pero un poquito más claro de lo que estaba. Ok, bueno, perfecto. Ese primer elemento de mi logo está por ahí. Yo voy a hacer una página web inspirada, entre comillas, en la naturaleza, ¿de acuerdo? Porque tengo varias fotos por aquí que voy a utilizar y son fotos de temas así un poco naturales. Entonces voy a hacer un logotipo que tenga también que ver con la naturaleza, y para eso utilizo alguna de las formas de Photoshop que ya viene configurado el Photoshop por defecto con esas formas. Y ahora mismo, como acabo de instalar este Photoshop, no tengo muchas formas, pero por lo menos aquí hay una forma, una especie de hierba que puedo colocar y puedo utilizar. Ahora el efecto queda un poco mal, es que a la hierba le tengo que cambiar un poco el color porque naranja sobre naranja la verdad no sirve de mucho. Aún así vamos a hacer control T y estamos aquí redimensionando esa hierba, y ahora con un doble clic sobre ese cuadradito de color puedo cambiar el color de mi hierba. Entonces voy a utilizar colores naturales. Voy a utilizar aquí un verde limón. Puede ser por aquí, venga, un verde limón bastante llamativo. Y podría aplicarle algunos estilos, por ejemplo un trazo. Pero claro, esta vez no va a ser de tamaño 9, sino de tamaño 1. Va a ser exterior. Vamos a aceptar. Y estamos viendo aquí. Las formas, cuando las acabas de crear, te sale un trazado en ellas y no te deja ver muy bien cuál es esa forma. Pero luego al salirte de esta capa, se quitará ese trazado y podremos ver mejor el resultado de lo que estamos haciendo. Pero bueno, más o menos está ahí. Ahora salgo de la forma y ya se ve que el trazado ha desaparecido. Y ahora que estoy en la capa de abajo, pues bueno, con control T también la amplío un poco de tamaño, utilizando además la tecla mayúsculas y la alternativa, mayúsculas para que la transformación sea proporcional y alternativa para que sea el centro, hacia afuera o hacia adentro, pero siempre hacia los dos lados de la misma manera, ¿no? Bueno, entonces tenemos este logotipo que igual más adelante volvemos sobre él, pero tampoco buscamos una creatividad máxima, simplemente hacer algo que quede medianamente decente.
y que decore un poco nuestra cabecera. Ahora voy a colocar también un texto acompañando ese logotipo. Será un texto pues con el título de la web o de la empresa o de la página que estamos representando, ¿no? Aquí le cambio el color a ese texto, lo coloco en verde, con el mismo verde que estamos utilizando para las hojas esas, para la hierba, con lo cual va a combinar. Y también pues el tamaño del texto tengo que cambiarlo y también voy a cambiar la fuente, la tipografía. Pero antes voy a modificar el trazo para aplicarle un trazo de un píxel grisado tirando hacia claro que quede bastante mejor. Y además podemos aplicarle también el estilo una sombra paralela que nos integrará un poquito mejor con nuestra web ese texto. Lo que no me gusta es la fuente, como os decía, y voy a buscar otra fuente que sea un poquito más adecuada con el tema de la naturaleza. Y bueno, es buscar alguna fuente un poco simpática. Por ejemplo, esta de aquí. Nos puede venir bien. Ahora se nos ha quedado demasiado grande. Modifico, control T y siempre con la tecla mayúsculas pulsada para que sea proporcional y no transformar el texto, ni achatarlo, ni estirarlo. Y con esto podemos dar por finalizado el texto y ahora estoy tratando a ver si integro con otro naranja un poquito mejor este logotipo. Que destaque un poquito sobre lo que es el fondo, pero no demasiado para que el naranja ese no sea demasiado chillón que era antes, o por lo menos a mí me parecía eso. Estoy aquí analizando un poquito a ver si los efectos que he colocado son buenos, si no, pero bueno, en principio está bastante bien. Vamos a continuar con otras cosas y en concreto en la cabecera había dicho que iba a colocar una pequeña barra de navegación para terminar de completarla. Bueno, pues esa barra de navegación la voy a colocar aquí a la derecha y voy a hacer algo bastante sencillo. No quiero complicar las cosas, sino facilitarnos la vida para que luego no tengamos que hacer demasiado trabajo y la práctica no sea demasiado larga a la hora de también maquetarla. Entonces voy a utilizar una fuente normal, una fuente de las que están disponibles en todos los navegadores o en todos los sistemas, y por ejemplo puede ser Verdana. Y voy a colocar aquí varios textos de las distintas secciones del web que me estoy inventando ahora mismo. Entonces, ahora mismo estoy pintando esos textos con color naranja sobre naranja, con lo cual no se está viendo nada, pero ahora mismo, ahora en un momento, le cambiaré el color para que se pueda ver y haré otras acciones con el texto, pero una vez ya haya escrito lo que quiero escribir. Entonces con control enter acepto esa edición del texto y ahora puedo cambiar las propiedades del texto para toda la capa. He dicho que iba a cambiar la fuente, iba a poner Verdana, el color, por supuesto, para que se vea bien lo que estoy haciendo, y además voy aquí a modificar pues el tamaño todavía, y fijaros un detalle aquí de las opciones que me da Photoshop aquí abajo, hay una que me sirve para ponerlo todo en mayúsculas, entonces lo voy a transformar todo en mayúsculas, recoloco además el texto y veo que tengo espacio suficiente para poner una nueva opción, una opción adicional en mi barra de navegación y tenerla un poquito más larga. Recoloco esos elementos y me ayudo con la tecla de control, que desde otras herramientas de Photoshop, apretando la tecla de control, transformas tu herramienta para ponerla momentáneamente mientras aprietas la tecla en la herramienta de mover, que viene muy bien para hacer las cosas rápidamente y no tener que seleccionar esa herramienta que es muy habitual constantemente. Bueno, entonces estoy espaciando un poquito más los elementos de la barra, la recoloco con los cursores, que también se puede, control más los cursores, y ahora voy a hacer zoom al 100% para ver el tamaño real de esta plantilla y veo que el texto sería un poquito mayor de lo que yo deseaba. Incluso pienso que la fuente se podría bajar todavía un poquito más para dejar una barra de navegación un poquito minimalista, ¿no? Sencilla y además pequeña. Queda bastante bien, bastante decente, vamos, para lo que es, que solo es un texto en mayúsculas, queda, digamos que decente, ¿no? Bueno, pues es el resultado de nuestra cabecera y
podemos verlo cómo se ajusta a las líneas del blueprint, pero le voy a quitar aquí el background para ver cómo nuestra cabecera o nuestra página completa está ajustada dentro de las guías y dentro de las columnas de esa rejilla del blueprint. Muy bien, entonces podemos continuar con otras cositas ya en el cuerpo de esta plantilla. Voy a quitar el blueprint, las capas del blueprint, ocultando el grupo. Y voy a abrir ahora unos elementos para este diseño, comenzando por esta fotografía, que voy a utilizarla para crear una especie de entrada principal o de noticia principal dentro de esta página. Entonces copio esa imagen, la pego por aquí y ahora puedo con control T modificar el tamaño. Photoshop 5 además tiene una cosa buena, es que yo puedo arrastrar directamente la imagen dentro de ese archivo en vez de abrirla, la puedo arrastrar directamente y crea un objeto inteligente. Pero yo sinceramente todavía no manejo muy bien los objetos inteligentes y utilizo el método tradicional de llevar los objetos de un lado a otro, que es simplemente con la imagen abrirla, copiar y pegar en mi nuevo documento. Me viene suficientemente útil. Y ya os digo que yo Photoshop 5 lo acabo de conocer, entonces, o lo acabo de instalar hace poco, entonces no tengo mucha idea. ¿Veis? Aquí tengo esa imagen y lo que estoy viendo ahora es que la foto se me ha quedado un poco desordenada, estas capas, y veo que en principio tengo un poco de desorden en lo que son mis capas. Eso lo puedo arreglar creando una serie de grupos a partir de las capas para agrupar cada uno o todos los elementos que he generado ya. Así que bueno, por ejemplo, estos elementos de aquí, que serían estas tres capas, serían las que componen el logo de la empresa o de la página que estoy haciendo, ¿no? Entonces las agrupo en un nuevo objeto, perdón, un nuevo grupo que se llama logo. Y luego esto de aquí, el logo más la barra de navegación, forman parte de otro grupo que sería la cabecera. Y además estas dos capitas de aquí serían lo que es el fondo de mi página web. También lo mismo, las puedo agrupar. Nuevo grupo a partir de capas, con las dos capas seleccionadas, le llamo fondo y ya tengo un poquito de orden en mi diseño. Y además, si el grupo Blueprint lo comprimo, consigo ver que tengo varios grupos y ahora la capa 3, que está sola, es mucho más fácil a la hora de trabajar porque no tengo tanto lío con las capas, ¿no? Y bien, entonces voy a utilizar una máscara de capa para solo dejar ver una parte de esta capa 3, de la capa 3 que sería la foto, esa que voy a utilizar como entrada de mi página web o noticia principal, foto de la noticia principal. Muy bien, entonces eso sería la parte que yo quiero mostraros de esa capa. Y ahora quitando esa ancla, ese enlace, y seleccionando lo que es la imagen, con control H quito las guías, puedo mover la imagen y poner otra parte que resultase un poquito más atractiva. Ahora con control T puedo incluso modificar el tamaño de esa imagen perfectamente y siempre manteniendo la máscara de capa desenlazada para que no se modifique tampoco el área visible, sino que solo se modifique lo que es la imagen, ¿no? O sea, la máscara de capa que siga, esa ventana que forma la máscara de capa que siga permaneciendo igual. Pero siendo sinceros, la verdad es que todavía no estoy muy contento con la máscara de capa que he hecho, porque deja unos márgenes blancos demasiado grandes a la derecha y la izquierda. Entonces voy a eliminar la máscara de capa. Aquí tengo la imagen ahora sin máscara de capa. Y lo que voy a hacer es volver a crear esa selección, pero haciendo que esté un poquito más ancha y deje menos espacio en blanco a la derecha y la izquierda. Bueno, la selección la hago más o menos por aquí.
y ahora vuelvo a crear la máscara de capa y me queda más o menos como antes. Más o menos el mismo espacio a los lados de margen que le he colocado también arriba de margen. Entonces crea un espacio en blanco proporcional. Muevo ese elemento. No puedo moverlo mucho porque la imagen la he reducido bastante. Entonces hay que ajustarse también al espacio que la imagen nos ofrece. Bueno, ahora estoy mostrándoos aquí el navegador. ¿Por qué? Porque voy a acceder a una página que ya he mostrado en otros vídeos y tenemos comentada en desarrollo web, que es esta página de Lorem Ipsum, que sirve para extraer texto de prueba con el cual yo puedo rellenar fácilmente mi documento sin necesidad de escribir texto a mano. Entonces he copiado ese texto y ahora con la herramienta de texto lo pego con control V. Cambio la alineación, cambio el color y eso sería el título de la noticia principal. Como es una noticia y es un título, se supone que iría con un enlace. Tengo que cambiar el color, pero no me está cambiando el color de toda la capa. Tengo que seleccionar todo el texto y ahí sí me permite cambiar el color. Además, aquí quito ese filtro para que no me salgan mayúsculas y minúsculas. O sea, para que sí me salgan las mayúsculas y minúsculas. Cambio la fuente, voy a utilizar Garamond. Garamond para los titulares de las noticias y luego Verdana para los cuerpos de las noticias. O sea, los textos largos los haré en Verdana y los titulares los haré en Garamond. Muy bien, entonces todavía podía subir un poquito ese tamaño de la fuente. Puede ser 24 y además lo quiero poner en negrita. Quizás 24 era demasiado grande. Lo que sí que quiero es negrita, bold, y ahora veamos cómo queda. Con 24 queda más o menos bien, solo que le voy a quitar este trozo de texto para que el titular me ocupe solo una línea. El efecto es ese el que quiero conseguir. Estoy guiándome un poco por algún diseño que me gusta, por ejemplo, que es la página del País. Si os vais a la página del País, el diario español, veis que los textos deben estar en una fuente de este estilo y luego los cuerpos, o sea, los textos un poquito mayores, los titulares están en esta fuente y los cuerpos un poco mayores están en una fuente redondeada. Y el efecto queda bastante bien porque al mezclar fuentes que tienen evidentemente distintas características, esas fuentes quedan correctamente mezcladas. El problema ocurre cuando mezcláis fuentes distintas cuyas características son muy parecidas. Entonces da un efecto desagradable en el diseño. Lo vais a ver ahora cuando yo coja ese texto de aquí, que lo voy a copiar, y entonces trabajando con tipografías, si yo quiero utilizar la misma tipografía siempre, el efecto va a ser bueno. Pero si yo quiero mezclar tipografías, tengo que intentar mezclar tipografías con características distintas. Entonces, la primera tipografía es con serifa, se llama, y esta tipografía que voy a utilizar ahora será sans serif. Le cambio el color, pero lo mismo que pasaba antes, no le estoy cambiando el color a toda la capa, tengo que aceptar, y ahora sí, al cambiarle el color, me cambia el color a todo el texto. Ok, y ponemos una fuente sin serifa, que es la Verdana, quitamos la negrita, si no es demasiado pesada, y bajamos por supuesto el tamaño. Veis como una fuente con serifa y otra sin serifa, mezcladas en el mismo documento, en el mismo diseño, quedan bastante bien. Aquí estoy modificando el espacio entre líneas para ponerlo un poquito mayor que el texto, y así las líneas están más espaciadas y el efecto queda bastante más agradable y facilita bastante la lectura. Es otro detalle importante a la hora de trabajar con tipografías o con textos en páginas web. Todo esto
está explicado en desarrolloweb.com en diversos artículos que hemos ido publicando a lo largo del tiempo. No es algo de diseño con Photoshop, sino es algo de diseño convencional que está bien conocer para que luego, cuando hagáis vuestros diseños, pues bueno, intentéis utilizar técnicas que queden bien y no hacer con prueba y ensayo, que a veces nos volvemos locos intentando buscar algo que nos guste y no sabemos exactamente por qué no nos gusta. Entonces, recoloco un poco esos textos. Muy bien, moviéndolos con el cursor un poquito a la derecha. Y ahora vosotros me diréis si os gusta o no ese efecto de las dos fuentes mezcladas. Iros a la página de elpaís.com y veréis cómo ellos utilizan esas fuentes mezcladas y quedan bastante bien. A veces también copiar algo que otros hacen y que queda bien, pues es algo bastante fácil, bastante inteligente, y las personas que somos más técnicos y menos de diseño, pues nos ayuda bastante, ¿no? Para encontrar cosas que agraden a la vista. Voy a continuar con mi diseño y ahora voy a utilizar otras imágenes. Ya hemos utilizado una imagen para una noticia principal y ahora voy a hacer una imagen para una noticia secundaria que iría en una columna. Ahora voy a hacer, la primera imagen ocupa todo el espacio disponible en todas las columnas y ahora voy a hacer una imagen que ocupará solo parte de una columna. Entonces va a ser una imagen más cuadrada. Esta foto me viene perfecto. Y ahora de entrada voy a modificar el tamaño de esta imagen y a bajarlo un poco porque es demasiado grande para luego al copiar y pegar. Y ya si le bajo el tamaño aquí, lo copio y lo pego ya a un tamaño distinto, me viene bien porque luego voy a hacer el control T y no hace falta que haga una reducción tan grande de la imagen. Pero bueno, es un pequeño detalle. Ahora con control T, como veis, estoy haciendo esa transformación para ajustarlo más o menos al tamaño. Quiero utilizar 3 columnas en esta parte, en esta siguiente parte del cuerpo de la página. Entonces 3 columnas hará que la imagen tenga que ser bastante pequeña. Puede ser más o menos esto. Pues cuando os gusta hacéis control enter y aceptáis esa transformación. Ahora control más, amplío, lo pongo al 100%. Y veo que más o menos queda bien. Pongo una guía aquí. Bueno, no hace falta ni que la ponga, pero quiero simplemente ver que está todo alineado más o menos en la misma línea. Tanto la imagen de arriba, luego los textos de la noticia principal y luego la imagen esta de abajo. Bien, entonces ahora continúo colocando el titular en esta imagen y el cuerpo de la entrada. ¿Veis ahora? Hago una selección primero, como si fuese una selección, pero con la herramienta de texto, entonces ya el titular se va a ajustar a ese espacio disponible. Viene bien para no tener que hacer, para cuando escribes texto, que ya te haga los saltos de línea en los lugares adecuados. Y entonces el texto de mi titular podría ser este de aquí. Ahora voy a hacer un titular que ocupe varias líneas. Muy bien. Como es un titular, le amplío la fuente y lo que es importante, para ser consistentes, utilizo la misma fuente que estoy utilizando en todos los titulares, también en negrita. Muy bien. Quizás podría subirle un poquito el tamaño, puede ser 20 puntos, y perfecto. Tiene que ser un tamaño menor que el titular de la fuente de la noticia principal, pero tiene que ser un texto suficientemente grande para que resalte, ¿no? Y ahora también hago el siguiente texto también en su caja, es como una selección, y ahora en esa selección escribo lo que sería el cuerpo de la noticia, o mejor dicho el cuerpo no, porque sería simplemente la introducción de esta noticia. Ahora vamos a escribir otra vez en Verdana, pero antes voy a copiar este trocito de texto
hasta aquí. Lo pego. Acepto. Ahora sí, cambio Verdana para que me cambie todo el texto a la vez. Quito la negrita. Cambio el tamaño de la fuente. En este caso voy a utilizar el mismo tamaño de fuente que había utilizado antes y además, por supuesto, el mismo color de la fuente. Con el cuentagotas puedo intentar seleccionar ese color, pero no he seleccionado exactamente el mismo color. Voy a ver si puedo coger con el cuentagotas, ampliando bastante la imagen, ese color. A pesar que estoy utilizando el cuentagotas de un punto, no estoy consiguiendo el color exacto, porque es que las fuentes tienen un anti-aliasing, un suavizado. Entonces los colores que utilizan, a veces que tú seleccionas ahí, no son exactamente los mismos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir con la herramienta de texto, me meto en esta fuente, selecciono el color como si lo fuese a cambiar, copio el RGB, cancelo porque no quiero cambiar nada, y me voy a esta otra fuente, también con la herramienta de fuente, selecciono el texto, bueno, y acepto, ya tengo las fuentes seleccionadas, y perdón, ahora sería pego el RGB de la fuente anterior. Ahora ya tienen exactamente el mismo color gris. Bueno, pues eso ya lo tengo, hay que recolocarlo, y como estáis viendo queda bastante decente esa mezcla entre fuentes Garamond y Verdanas. Voy a copiar este trocito de texto y ampliar un poquito lo que es la descripción de esta noticia. Muy bien. Es un pequeño detalle, simplemente quería alargar ese texto porque veis que me queda bastante espacio en blanco antes del final de la página. Pero bueno, unas cosas os digo, los espacios en blanco no son malos. Está bien hacer espacio en blanco porque le da aire, hace que nuestro diseño respire. Aquí con el botón SDI consigo la información de esa imagen porque ahora quiero coger otra imagen para la siguiente columna y quiero que sea exactamente igual que esta otra. Entonces ahí lo tenemos. Hemos visto el tamaño de esa imagen en píxeles. Cierro por aquí. No quiero guardar los cambios de esta imagen. Y ahora voy a abrir la última foto que voy a utilizar en este diseño. Aquí en el menú de abrir. Esta otra foto. Y ya voy a configurar el tamaño en la que quiero recortar esta imagen. ¿Lo veis? He seleccionado ya ahí el tamaño de la otra imagen y ahora al hacer con la herramienta de recorte, al recortar, al aceptar este recorte, también se va a hacer una redimensión de lo que es la imagen para que tenga justamente el tamaño que yo he marcado al principio. Ahora control A para copiarlo todo, control C para, bueno, control A para seleccionar, control C para copiar y control V para pegar. Muevo la imagen de un lado a otro para utilizar el espacio de esa columna, de esa segunda columna, y coloco por aquí mi imagen, más o menos que quede con un margen suficiente de la imagen de al lado. Además estáis viendo aquí que he seleccionado la selección de una columna de un píxel, y ahora quiero hacer una especie de listón que separe la primera columna de la segunda, un listón de un píxel. Lo voy a hacer gris, pero tengo que borrarle o restarle, mejor dicho, a esa selección para solo pintar en el área que me interesa, que es justamente en esa columna. Tengo que restarle por aquí y restarle también por aquí abajo. Ahora en la capa 6 que he creado nueva hace un momento, puedo con el bote de pintura
pintar o bien directamente con alternativa Enter. Y ahí tenéis ese listón, ese separador de las columnas que está perfectamente alineado con el principio, verticalmente con el principio de las imágenes. Muy bien, le voy a bajar un poco la opacidad al listón porque el gris colocado era demasiado oscuro y así queda algo un poquito más sutil. Ahora tenía la selección cogida, intentar mover la capa con una selección hecha no me dejaba, pero bueno, he hecho control D y ahora con la herramienta de mover muevo esta capa para aquí, para que el listón ese que he colocado esté más o menos en la mitad de las dos imágenes. Bueno, esas dos capas de texto, que son los titulares de la anterior de noticia, las voy a copiar y ahora las voy a mover para ponerlas debajo de la segunda foto. Me ahorro trabajo de tener que volver a escribir textos, no escribir textos porque los voy a modificar un poco aquí, pero lo que sí que hago, sobre todo, es al copiar las capas, copio también los estilos de ambas capas y no tengo que volver a generarlos, ¿no? También puedo cambiar un poquito el texto de la otra, de la entradilla. Copio este texto por aquí. Y ahora selecciono todo esto y pego control V. Y ahí tenemos el texto de la entrada. He visto que la V está en minúsculas, la pongo en mayúsculas. Y ya tenemos nuestras dos noticias con textos distintos. Bueno, nuestro diseño ha avanzado bastante. Ya estamos en un momento en el cual ya tenemos más de la mitad del diseño ya terminado. Queda un efecto bastante decente, un poco serio, pero agradable gracias a las fotos. Las fotos, la verdad, sí que son buenas en un sitio web, dan bastante vida. Y lo que estoy viendo es ahora un poco con control H, vuelvo a poner las guías, los espacios que tengo ahora disponibles para esa tercera columna. Me haría falta un separador entre la segunda columna y la tercera. Voy a utilizar el mismo separador vertical que tenía antes, que estaba por aquí en una de estas capas. Y bueno, me servirá perfectamente duplicar la capa y moverla al lugar donde quiera. Pero bueno, estoy yo aquí que todavía no acaba de convencerme esos dos espacios. Luego creo que voy a tener que volver sobre esas dos columnas y hacerlas un poquito más estrechas. Pero bueno, de momento vamos a coger ese separador que está en la capa 6. Control H para quitar las guías porque si no, no me deja ver. Y ahora la capa 6 la llevo aquí, con eso duplicado la capa y con la herramienta de mover y con la tecla Shift apretada consigo mover la capa 6 para dejarla aquí a este otro lado. A ver si la puedo mover. Y dejarla aquí al lado de una guía. Igual que está en la otra, al lado de una guía también en el otro caso. Bueno, sigo dándole vueltas a mi diseño. Ahora que tengo ya colocada la capa 6. Y veamos el espacio que estamos utilizando en cada una de esas columnas. Yo creo que voy a transformar todo esto, pero antes, también por otra parte me estoy dando cuenta que tengo ya un pequeño desorden en lo que son las capas. He creado bastantes capas adicionales, con lo cual no vendría mal parar un momento y volver a ordenar todos los elementos de mi diseño, ¿vale? Y crear grupos de capas. A ver. Entonces, todo esto de aquí lo voy a agrupar en un nuevo grupo. Le vamos a llamar columna 2, esta es la segunda columna. Ahora, la columna 1 serían todas estas capas de aquí, menos la columna 2, desde aquí hasta aquí, perfecto. Y eso lo creo también un nuevo grupo.
diseños con muchas capas, pues sobra decir que esto de agrupar es muy interesante. Y esta parte de aquí sería la noticia principal, también la voy a agrupar y le llamamos al grupo principal. Muy bien. Ahora ya resultará más fácil trabajar con esto. Muy bien, entonces ahora con control H quito otra vez las guías y veo que el espacio de esa tercera columna me queda muy pequeño. Yo quería hacer algo más o menos más proporcional. No quería hacer esa columna tan estrecha. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos alterar las columnas, los tamaños de las columnas, sin alterar las propiedades de nuestros textos ni cambiar mucho las imágenes. Control H, vuelvo a quitar las guías, control H las vuelvo a poner y le quiero quitar por lo menos a esas fotos de anchura, por lo menos una de las columnas del framework Blueprint. O sea, de las 24 columnas ocupan, pues no sé si son 8, pues le voy a quitar el espacio suficiente para reducir una de las columnas que se están utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mismo me queda esa primera foto. Ahora los textos podría reducirlos con control T, pero no sería buena idea, porque me cambiaría el tamaño de la fuente. Entonces lo que voy a hacer es con la herramienta de texto, entro en la edición del texto. Bueno, este texto realmente... Sí, este texto le voy a hacer un enter aquí directamente. Pero lo que os decía, por ejemplo, en este texto de aquí abajo, el que está en Verdana, entro en la edición del texto y me permite alterar el cuadrado aquel, y al cambiar la anchura del cuadrado el texto no se modifica porque no estoy haciendo transformación de la capa, sino que estoy cambiando el área donde el texto va a colocarse. Y ya está. Muy bien. Tengo esa primera columna, me faltaría mover la guía, el listón ese, el separador entre columnas, y lo voy a colocar aquí. Ahí quizás quede muy pegado, me parece bien aquí. Muy bien. Aquí se quede. Ahora en la columna 2 voy a hacer exactamente lo mismo. A la imagen en esa capa 5 le voy a cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño, pues mira, en este caso voy a ver la capa 4, qué tamaño tiene. Aquí con la información, haciendo una selección de toda el área visible. Y entonces la capa 5 lo que voy a hacer es que tenga la misma anchura. Ahora hacer control T sobre la capa 5. Le doy aquí para que me salga el tamaño. Y le voy a poner la misma anchura exactamente que la otra capa. Muy bien. Además, la muevo para aquí. Muy bien. Y los textos también los tengo que mover. Los voy a seleccionar los dos a la vez para moverlos a la vez y colocarlos alineados con la imagen. Y ahora tenemos que reducir también la anchura de esos textos. La anchura es más o menos correcta, pero bueno, podía intentar reducir la anchura por lo menos del texto que hay abajo. Este más o menos está correcto, pero el texto de abajo, control T no, sería entrar a editar el texto y ahora mover esa selección, con lo cual el texto se adaptará al espacio disponible que ahora estamos marcando.
Lo dejamos por aquí y mirar un detalle aquí que a lo mejor sabéis, pero si no os lo cuento. Vamos a ocultar este menú. ¿Veis este detalle aquí? Es este molestias, que tiene un guión como que lo ha separado, ¿de acuerdo? Ese separador realmente no funciona así en el HTML, nadie separa en guiones los textos. Entonces yo le quito eso de separar, con lo cual no me van a aparecer guiones separando las palabras y me aparecen las palabras todas juntas. Si no hay espacio, pues se escribe la palabra en la línea siguiente, que es como funciona en el HTML. Y ahora esta guía también, este listón, lo voy a colocar por aquí, al lado de la guía. Muy bien, puedo guardarlo. Y ahora hemos generado mejor esos espacios y tengo más espacio disponible en la tercera columna. Y yo creo que quedará bastante compensado este diseño. En la tercera columna voy a colocar una serie de textos también, titulares de noticias, otras noticias del sitio web, ¿de acuerdo? Pero ahora no voy a poner entradillas, o sea, simplemente el titular de la noticia. Y lo voy a colocar en un estilo como si fuese una lista. Entonces voy a ir copiando textos por aquí y voy a ir creando titulares con el mismo tamaño de letra, mismo tamaño de fuente que veníamos utilizando para los titulares de las noticias de esa columna. Entonces vamos a escribir el texto, hago la selección primero del área donde quiero que el texto se muestre y esos titulares si ocupan más de una línea pues tampoco pasa nada, pero en principio no quiero ocupar más de 2 líneas, bueno, está bien. Los titulares también va en negrita, bold. Un truco para poder escribir el mismo estilo de fuente que veníais escribiendo es seleccionar una capa con el mismo estilo de fuente que queréis escribir, con la herramienta de selección de texto, o sea, como si fueseis a editar ese texto, le dais control enter y luego escribís el siguiente texto y os lo hace con el mismo estilo del último texto que estuvieseis escribiendo. Ahora me habéis visto hacer un orden de capas, porque la capa que había escrito con el texto estaba en la columna 2 y no pertenece a la columna 2. Ahora voy a modificar el espacio entre líneas de esa capa. Un poquito más de espacio entre líneas hace, como os decía, que los textos sean más legibles. Y por facilitarme las cosas, voy a copiar la capa del texto y creo una nueva capa con el segundo titular, que es una copia del primero. Y esto me facilita las cosas, digo, porque puedo ir un poquito más rápido. Para que todos los textos no sean iguales, pues bueno, voy a editarlos y voy a cambiar aquí alguna palabra de modo que consiga un efecto de que el texto sea diferente. Así, el efecto, digo, es que esos titulares van a ser un poquito más reales que si pusiese los mismos titulares con el mismo texto todo el tiempo. Bueno, es un pequeño detalle. Ahora estoy haciendo ese tercer texto en una tercera capa que he hecho duplicando la segunda capa, lo edito como habéis visto hacer anteriormente y coloco aquí unas palabras en latín que me estoy inventando. Y bueno, ese tercer texto lo voy a dejar con 3 líneas para hacer un poco de variedad en los tamaños de los titulares. Y ahora, otra vez, copio esa capa. Ahora edito el texto y este último va a ser el último de los titulares que voy a dejar con una única línea de texto. Muy bien. Muy bien, le voy a borrar el resto de la línea de este texto. Bien. Pues bueno, tengo mis 4 titulares que eran los que quería utilizar. Estos puntos al final de los títulos los voy a quitar porque generalmente cuando hacemos una noticia o un artículo, pues no le ponemos el punto al final del título del artículo. Pero bueno, es otro pequeño detalle que no tiene más importancia para lo que es el diseño de una página web, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Hago control H, quito las guías y veo el resultado final. Y ahora
voy a seleccionar una forma, que puede ser esta estrellita de aquí, con un color de los que ya estoy utilizando en mi diseño, para crear una consistencia, una armonía de colores, y voy a utilizar esa forma para crear los bullets, las estrellitas, los puntitos que hay al lado de las listas. Muy bien, pues eso lo hacemos con una forma de Photoshop cualquiera. Podéis coger la forma que más encaje con vuestro diseño o utilizar directamente un circulito que vosotros hagáis, otro tipo de forma que vosotros os apetezca hacer. Duplico esta estrellita y la paso al siguiente titular. Con lo cual ya tengo mi segundo titular con la estrellita. Puedo ir duplicando las distintas estrellitas y salgo de la capa de la estrella para que se me desaparezca el trazado y yo pueda ver mejor la forma de la estrella. Ahora puedo, la estrella si la quiero mover, tengo que pasar a la herramienta de mover y con los cursores puedo moverla píxel por píxel. Duplico esta otra estrella. Uy, acabo de modificar el trazado de la estrella. Hago control Z, eso no es lo que quería hacer. Y ahora sí, con la herramienta de mover y fuera del trazado, fuera de lo que son los puntitos del trazado, pues puedo mover esa estrellita. Y me falta colocar una última estrella. Duplico de nuevo la capa, la muevo con la herramienta de mover. Además estoy utilizando la tecla Shift, que me permite mover siempre en la misma línea, tanto vertical como horizontalmente. Muy bien, ya tengo las 4 estrellitas al lado de los 4 titulares con ese efecto de lista, una lista personalizada con el diseño de mi página web y que bueno, tenéis ahí ya el aspecto de cómo iría a quedar eso. Bueno, fijaros un detalle, estos listones que he colocado aquí en las capas 6 y la capa 6 copia estaban apareciendo muy en la parte de abajo, entonces simplemente me voy a las capas 6 y la capa 6 copia y lo que hago es hacer una selección y con la tecla de delete o suprimir borro la parte de los listones que no me interesaba. Y ahora, como habéis visto hacer en determinados puntos de este diseño, voy a ordenar todas estas capas y agruparlas dentro de un nuevo grupo, que sería el grupo de la tercera columna, ¿de acuerdo? O bien, en este caso, pues la lista de las otras noticias. Y ya tenemos todas esas capas agrupadas en un grupo, con lo cual nuestro diseño, nuestro PSD de Photoshop, está bastante más ordenadito y es más fácil de encontrar dónde está cada uno de los elementos. Como veis, el orden es una cosa importante porque si no, cuando estáis trabajando ya con decenas o cientos de capas en un diseño, pues la cosa se hace complicada de administrar. Seguidamente voy a hacer lo que sería un banner en la parte de abajo. Veis que me sobra un espacio en la tercera columna y voy a hacer una especie de banner de un supuesto anuncio de esta revista de naturaleza que estaría dedicado pues a un PDF que se regala o que se vende y que bueno, nos sirve para rellenar un poquito del espacio disponible y de paso hacer algún nuevo elemento en nuestro diseño. He utilizado una forma de cuadrado con los bordes, o con las esquinas, mejor dicho, redondeadas. El radio del cuadrado lo he configurado ahí, como visteis antes, y ahora con control T estoy modificando esa forma para que se ajuste más o menos al espacio que quiero y a las dimensiones que a mí me apetece. Bueno, y ahora estoy escribiendo un texto que sería el titular que voy a colocar dentro de esa forma cuadrada. Lo estoy escribiendo fuera de la forma cuadrada porque si me pongo a escribir dentro de la forma cuadrada, Photoshop entiende que quiero escribir un texto en el trazado de esa forma, pero no, quiero escribir un texto normal, que es ese que tenéis ahí, y luego lo quiero mover para que esté encima de la forma. Le voy a cambiar el diseño del texto, perdón, el color del texto, lo pongo en blanco. Ahora mismo no se ve porque está blanco sobre fondo blanco, pero al colocarlo dentro de mi caja verde, pues ya se ve. Muy bien, le voy a modificar aquí el tamaño subiéndole un poco la fuente para que se ajuste pues a los tamaños normales que estoy utilizando en este diseño. Bueno, el trazo hará que
el texto blanco sobre fondo verde claro no contrastaba bien, entonces si le pongo un trazo conseguiré que el contraste sea un poquito mayor, un poquito mejor, y la verdad es que hemos ganado un poco en visibilidad. Le doy 2 de tamaño al trazo y ahí tenemos la revista Naturaleza que tenemos dentro del titular. Ahora con los cursores, con la tecla de control y luego los cursores, estoy moviendo esa capa de texto y ahora con control T la he modificado para alterar el tamaño del texto para que se ajuste mejor al tamaño disponible en esa caja. Ahora voy a utilizar otra de las imágenes que había seleccionado para hacer este diseño, que es este icono del PDF. Es un icono que he descargado por ahí de internet y lo voy a colocar aquí abajo. Control T porque habrá que redimensionarlo. Y lo estáis viendo ahí cómo puedo ajustar ese icono al tamaño disponible dentro de esta caja. Bueno, aquí tenemos ese icono de PDF ya hecho y a continuación vamos a hacer otros elementos al lado. Vamos a utilizar una forma para hacer como una especie de bocadillo, puede ser, donde digamos que el PDF de la revista Naturaleza vale 2 euros. Entonces pongo un bocadillo, por recuadrarlo de alguna manera y hacer algo bonito, le puedo poner un color, el gris, por ejemplo, combina con todo. Siempre es bastante recurrido utilizar esos grises cuando estáis haciendo un diseño donde no sabéis qué color encajar. Pues bueno, el gris, el negro, el blanco, son colores que combinan con todo. Y ahora le voy a dar algunos estilos a esa capa para ver si la consigo integrar de una manera un poquito más graciosa que ahí simplemente que esté flotando. Entonces estoy colocando aquí una sombra paralela, le cambio la distancia, le cambio el tamaño y me queda un efecto más o menos decente de integración. Ahora le voy a colocar encima un texto con ese llamamiento al precio que estamos vendiendo este PDF, que son 2 euros, un precio muy razonable para una gran revista como es la revista de la naturaleza. Cambio el orden de capas para que el texto me salga encima de la forma, porque si no me deja verlo. Voy a probar poner un trazo a ese texto. Vamos a probar con un trazo blanco de 2 píxeles. De 1 píxel, vamos a ver, no me gustaba de 2. Y bueno, más o menos queda bien. Aunque si os soy sincero, no estoy totalmente convencido del resultado. Vamos a ver si le quitamos la forma. Si le quitamos la forma queda el 2 muy bailando por ahí. Pero no me gusta la forma del bocadillo. Voy a probar con otra forma. Vamos a probar esta de aquí que parece una especie de explosión. Pero puede quedar bien para mi ejemplo. Cambio el orden de capas. Y le pongo otra vez el fondo de color grisáceo. Un gris claro. Y puedo copiar el estilo de capa y pegar el estilo de capa que había configurado para el bocadillo. Lo pego también para esta forma de la explosión. Y bueno, no sé. No sé qué os gustará más. El estilo lo puedo mostrar o lo puedo ocultar. Y bueno. Vamos a intentar cambiar esa sombra. A ver si puedo ponerle un poquito más de tamaño. A ver si consigo un efecto un poco mejor. Le bajo la distancia para que la sombra ocupe bastante espacio y no se vaya mucho hacia los lados. Bueno, y la extensión, el tamaño. Puedo jugar con estos detalles. Bajo la opacidad. A ver si encuentro un efecto que me satisfaga. Bueno, puede ser esto de aquí. Ahora vamos a colocar aquí debajo otro texto. Puede ser en verdana. Muy bien, y lo vamos a colocar en azul, este azul de aquí, como si fuese un enlace.
haciendo un llamamiento pues a la compra del producto. Recibe nuestra revista en PDF. Bueno, control enter, acepto esto y ahora control T, puedo redimensionar ese texto. Con alternativa y con shift consigo que la redimensión sea proporcional y siempre desde el centro. Y ahora puedo probar. Bueno, voy a modificar todavía un poquito ese texto, un poquito mayor, lo quiero. Lo muevo con los cursores y con la tecla de control. Bajo un poquito estas dos capas. Y bueno, más o menos está como yo quería. Podemos hacer un control menos para quitarle zoom y así poder ver el efecto completo de esta página como nos quedaría. Voy a guardar el archivo. Hemos avanzado bastante y solo nos quedaría el pie de la página. Además ya tenemos poco tiempo de vídeo, ya llevamos 1 hora y 6 minutos y la verdad es que si seguís conmigo sois unos santos. Bueno, vamos a continuar. Me queda poquito y voy a utilizar solo unos minutos para hacer el pie de la página. Pero antes, para seguir ordenando todas mis capas, voy a seleccionar todas estas capas y voy a agruparlas en un nuevo objeto, en un nuevo grupo, perdón, que le ponemos llamar banner. Banner de la revista. Muy bien, todas mis capas, todos mis grupos bastante ordenaditos, así me gusta. Y esta capa 6 copia, que era el listón, lo tengo que poner un poquito más en el medio. También la otra capa 6, ese listón, también lo vamos a modificar para que esté en el medio de los dos elementos, de las dos columnas, ¿no? A una distancia igual, tanto la columna de la izquierda como la de la derecha, porque si no quedaba un poco raro. Muy bien, está lista, ahora la puedo mover toda de golpe, un poquito a la izquierda. Y el banner de la revista también un poquito a la izquierda. Aquí quedan dos espacios en blanco, en esas dos columnas, pero no pasa nada, porque los espacios en blanco siempre son buenos. Puedo quitarle un poquito de espacio a lo que sería el pie de la página, y también quitarle un poquito de espacio a estos listones, con la tecla suprimir sobre la capa 6, y sobre la capa 6 copia también con la tecla suprimir para borrar parte de esos listones. Y ahora voy a la capa 2 que estaba en el fondo y voy a borrarle un trocito de esa capa, con lo cual ya es un poquito menor. El trazo, como estaba hecho con un estilo, pues ahora se ajusta al espacio que tiene la capa 2 una vez borrado parte de su área, borrada parte de su área. Muy bien, y ahora con el pie de página. Como os decía, voy a utilizar un pie de página bien sencillo para no alargarme más. ¿Y qué va a contener? Pues bueno, va a contener primero una información de contacto, cuál es nuestra empresa, dónde estamos y cuál es nuestro contacto, nuestro número de teléfono. Se llama Natur, revista Natur Aleza. Y ahora podemos colocar también la dirección de nuestra revista. Muy bien, me estoy inventando la dirección, como estáis comprobando. Ese texto podría ser un poquito menor que el nombre de la empresa. Le bajo el tamaño, aquí a 18 puntos. Y ahora con control T estoy modificando el tamaño de las fuentes de toda la capa en global. Y claro, se modifica el tamaño de las fuentes. Vamos a seguir colocando líneas a esta dirección. Nos faltaría decir el código postal y la ciudad donde nos encontramos. Y además, os decía también que quería colocar el teléfono en esta parte del pie. Sería este teléfono, el 91, que me estoy inventando también. Por favor, no llaméis este número, que igual será algún majete protestando
porque ahora todo el mundo quiere contactar a la revista Naturaleza en un número que quizás sea alguno de los paisanos de Madrid. Bueno, el código postal queda bien, mejor, pienso yo, al lado de la dirección, para poner toda la dirección en la misma línea. ¿Ves? Otra cosa del diseño importante, los elementos similares se agrupan. Por ejemplo, tenía un poco sentido poner una dirección en dos líneas distintas cuando realmente es el mismo concepto, pues agrúpalo en la misma línea. Entonces, tenemos el nombre de la empresa, dirección y teléfono, que las tres cosas forman parte de lo mismo, pero además tenemos cada una de las líneas, es un concepto distinto dentro de la dirección o de los datos de dirección de esta empresa. Bueno, ahora aquí tenemos lo que sería la web y el correo electrónico en un tamaño de texto similar al tamaño del título Revista Naturaleza. ¿Veis este tamaño? Lo voy a modificar y lo voy a poner 21 en vez de 21,71, justo 21, para que aquí pueda ponerle también el tamaño de ese texto en 21. ¿De acuerdo? Quiero que sea exactamente el mismo tamaño para generar una consistencia entre la información que hay a la derecha y a la izquierda. ¿De acuerdo? Voy a poner esto al revés. Vale, tampoco tiene mucha importancia que se pone antes, el correo o la web. Bueno, como vosotros queráis. Y bueno, y ahora sí, para acabar mi pie de la página, voy a seleccionar aquí otros iconos que he obtenido de un sitio llamado DeviantArt, que es un sitio muy interesante para obtener todo tipo de recursos de diseño que ofrecen ahí los creadores de este sitio. No los creadores, sino es como una especie de red social de diseñadores, pues los diseñadores que participan ofrecen muchos recursos que son interesantes para utilizar en páginas web. Generalmente estos recursos son solo para contenidos libres, o sea, no comerciales, ¿de acuerdo? Habría que consultar la licencia de cada uno de estos contenidos para ver si se pueden utilizar o no en vuestros proyectos. Pero bueno, en definitiva, los voy a colocar aquí. Estos iconos se llaman Aquaticus Social, si los queréis buscar en Google o en DeviantArt. Y los voy pegando aquí, más o menos, ayudado por las guías, más o menos todos a la misma altura. YouTube, Facebook, LinkedIn y los voy copiando, los voy pegando, los voy moviendo. Como estáis viendo, los estoy ajustando más o menos a las guías para que queden todos más o menos a la misma altura. Eso sería el 20, que es la red social española. Aquí estaría el Twitter. Y bueno, de redes sociales ya tenemos bastantes. Las más importantes por lo menos en España. Y quizás el icono de YouTube me ha quedado descolgado. Ahora lo cambiaré. Con el botón derecho y con la herramienta de mover puedo seleccionar las capas que sea. Y esto sería la capa 5. Todo esto está entrando dentro del grupo fondo, pero bueno, no pasa nada. Y aquí tenéis los iconos de las redes sociales. Todos agrupaditos, espaciados en las mismas distancias. Ahora creo un nuevo grupo a partir de capas, con las redes sociales, los logos de las redes sociales, con lo cual puedo mover todo el grupo a la vez, me viene bien cómodo. Y estas capas, todas, forman parte del pie de página, con lo cual no está de más crear ese grupo del pie. Ahí lo tenemos ya creado. Y bien, yo creo que más o menos el diseño está terminado. Por lo menos el diseño que yo quería dejar listo para luego maquetarlo con el framework Blueprint. Bueno, aquí lo tenéis el diseño.
En este logo no estoy totalmente convencido de lo que he hecho. Voy a intentar cambiarle el color naranja y ponerle algo un poquito más oscuro, quizás un poquito más chillón, para que contraste un poquito más con el fondo naranja que también hemos colocado en la página. Las hierbas estas también le puedo cambiar un poquito el color, la tonalidad de ese verde. Y aparte, voy aquí a intentar ajustar los estilos. Primero, este trazo le cambio la opacidad a ver qué tal. Está claro que interesa una opacidad grande. Me gusta más. Y probamos a enchufarle aquí una sombra, a la que, bueno, le podemos quitar también un poco de tamaño y un poco de distancia. La extensión también la podemos variar un poquito, a ver los efectos que conseguimos y buscar el efecto que más os interese para vuestro logotipo. Estos son simplemente pruebas. Es ideal que hagamos algo que quede bonito para que luego el trabajo, pues estemos un poquito más satisfechos del trabajo que estamos haciendo, pero como no es un trabajo para una empresa, aquí una cosa no tan bien hecha. Bueno, lo dejamos por aquí. Este es el diseño que hemos conseguido, lo estáis viendo. Espero que os guste, que el resultado sea agradable y lo importante, vamos a ver ahora cómo podremos trabajar con este diseño para maquetarlo utilizando únicamente HTML, lógicamente, pero únicamente maquetación con hojas de estilo en cascada. Nos ayudaremos del framework Blueprint, que viene muy bien para maquetar de una manera rápida diseños como este, que además hemos creado atendiendo a unas filas y unas columnas específicas que tiene el Blueprint. Bueno, permitidme aquí otro pequeño detalle. Quiero cambiar el color de los textos del pie, que está en azul. Lo quiero cambiar a un color así más grisáceo, ¿de acuerdo? Entonces voy a mover primero el pie, el grupo del pie que estaba dentro del fondo y no pertenece al fondo. Entonces vamos a ver si consigo sacar del fondo el grupo del pie. A ver si arrastrándolo, y hay que dejarlo aquí. Ahora sí está fuera del fondo el pie, eso no tenía más importancia, pero pues bueno, para el orden de mis grupos pues sí que es importante. Y ahora también, lo que os decía, voy a cambiarle el texto y voy a ponerle un color grisáceo a los textos del pie. No los quiero en azul, los quiero en gris. Copio este RGB y también en la otra parte del pie, en el otro texto, pego el mismo RGB y ya tengo los textos del pie en gris. Un gris clarito que destaque poco, pero que se pueda leer en la página, que no impida su lectura, ¿no? Aquí además le podemos cambiar el espacio entre líneas. Un pequeño detalle en estos titulares. Y este otro titular también le pasa lo mismo, que el espacio entre líneas merecía la pena ampliarlo un poquito. Además, los dos subtitulares, no, las dos entradillas serían, ¿no? Las voy a mover para abajo. Las voy a bajar, quería decir. No eran estas capas, eran estas otras. Y ahora sí, las bajo para abajo. Y han quedado perfecto. Bueno, ahora simplemente voy a editar un poquito esos textos, colocando una línea más de texto, para que ocupe un poquito más de espacio, pero tampoco quiero eliminar del todo el espacio en blanco, porque el espacio en blanco en los diseños sirve para que el diseño respire, si no da un efecto demasiado compacto y demasiado feo, ¿no? Entonces los espacios en blanco son importantes, pero eso sí, tampoco quería que fuesen demasiados para no descompensar los pesos de las columnas 1 y 2 y la tercera columna que ocupa un poquito más. Pero bueno, el resultado es más o menos el que estáis viendo. Espero que os haya gustado. Y os cito, ya digo, para el siguiente vídeo de desarrolloweb.com, en el cual mostraremos cómo maquetar este proyecto en CSS con el framework Blueprint CSS. Por mi parte nada más, solo agradeceros a todos los que habéis llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un poquito largo, pero espero que no os haya resultado demasiado pesado.
Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.